Yo le voy a pedir a Lucas si nos puede guiar en oración para entregar estos momentos en la presencia del Señor. Lucas, ¿estás por ahí? ¿Podés orar? Sí. Oremos. Amado Dios y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre Celestial, por este privilegio que nos das, Señor, para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder participar de este estudio bíblico, Señor. Te agradecemos un montón, Señor, por guiarnos, Señor, oh Padre, y darnos el tiempo para poder darle prioridad, Señor, al estudio de la palabra, Señor, al conocimiento, Padre, acerca de la doctrina de la iglesia y de cómo nos tenemos que manejar, Señor, oh Padre, en estos tiempos. Padre Celestial, bendice a Emmanuel, Señor, que tú le estés dando sabiduría, Señor, para guiar correctamente todo lo que va a compartir, Señor, que tú estés obrando, Señor, para que todo pueda salir bien y que podamos, Señor, oh Padre, guardar todo lo que nos hables a través de este estudio, Señor, y de este momento, Señor, que tú nos estés bendiciendo y ayudándonos, oh Padre, a crecer cada vez más en el conocimiento acerca de tu palabra, oh Padre. Todo esto lo dejamos en tus preciosas manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar y primeramente pedirles disculpas por el tiempo del mensaje, del mensaje del jueves pasado. Nos pasamos un montón en el tiempo, duró 1:23 por ahí. Pero hay veces, hermanos, que no es que me esté justificando, pero hay veces que hay que redondear ideas. Y más cuando son ideas densas, complejas, difíciles. Por ahí el Evangelio, alguien lo dijo de una manera tan elocuente, el Evangelio por ahí es un mar donde un niño puede nadar, pero también puede ser un mar donde hasta el más eximio nadador se puede ahogar. Tiene esas cosas el Evangelio, tiene profundidades muy grandes, es la sabiduría de Dios revelada a los hombres. Por eso no es... tiene cosas, un niño puede entender el Evangelio, pero tiene profundidades muy grandes, hermano. Bueno, tocamos un tema controversial, difícil, ha sido así a lo largo de la historia, 16 siglos de Agustín de Hipona hasta acá, con estas controversias, y pensaba en un fragmento de la historia, pensaba en el famoso sínodo de Dort. Duró desde el 13 de noviembre de 1618 hasta el 9 de mayo de 1919. 54 reuniones tuvieron en ese sínodo, solo para debatir lo que nosotros quisimos expresar en 1:20 el jueves pasado. Y bueno, son temas difíciles, son temas complicados y bueno, que el Señor nos dé la madurez para, sobre todas las cosas, hablar con amor, que siempre prime el amor como algo que debemos tener, hermanos. El amor es importantísimo en la iglesia, sobre toda cosa vestido de amor, el cual es el vínculo perfecto, dice Pablo, y al que enseña la palabra de Dios y a toda la iglesia, debemos tener amor, hermanos. Más allá de cualquier divergencia, de cualquier controversia, nos debemos amar. Y sobre toda cosa ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo que nunca debemos negociar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso, hermanos, los animo a que sigamos y que podamos seguir estudiando estos temas. El tema que tocábamos el jueves pasado era la iglesia como un plan eterno de Dios, como un plan soberano y eterno, no como algo... como un accidente histórico, no como algo como el azar. Acá no hay azar, es Dios controlando la historia, Dios es soberano a lo largo de la historia, y eso lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La gran pregunta que la Biblia hace es: ¿quién es el soberano? Y la Biblia de Génesis y Apocalipsis lo contesta: el soberano es Dios. Así que hoy vamos a hablar otro tema difícil, quizás no tan controversial a lo largo de la historia de la iglesia, pero sí difícil, porque es un concepto difícil en la palabra de Dios, que tiene muchas aristas, por decirlo de alguna manera,
Y ya yo les quiero demostrar cuán difícil es el tema para que ustedes lo vean. El título de este estudio se llama El reino de Dios y la iglesia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué implica el reino de Dios y qué abarca el reino de Dios? ¿Y qué relación tiene con la iglesia? ¿Son sinónimos reino de Dios y la iglesia? Bueno, la idea es, a través de este no creo que podamos agotar, sí poder desarrollarlo. Fíjense, yo les quiero mostrar que prima facie, a simple vista, es un tema difícil. Yo no lo tengo en la diapositiva esto, pero si alguien me puede buscar Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, y me lo puede leer mientras yo empiezo a proyectar. Mateo 8. Mateo 8, versículos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Versículo 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, acá los hijos del reino son echados fuera. Fíjense, cuando lo comparemos a este texto con Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses, si lo tenés a mano, Jairo, y lo puedes leer, Colosenses capítulo 1, versículo Ahora, 13. Colosenses. Sí. ¿1 cuánto, perdón? 1, versículo 13. 1, versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo de Dios. De su amado Hijo, perdón. ¿Solo 13? Bien, ese. Bien. Yo les voy a leer Hechos capítulo 14, versículo 22. Fíjense, este es el apóstol Pablo hablando. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué vemos? Se está proyectando en la pantalla, ustedes lo están viendo, primera vez que yo proyecto, no sé si ustedes lo ven. ¿Ven algo? ¿Ven el texto? Sí, Emma, se ve perfecto. Se ve perfecto. 103 Bien. Sí, ya vamos a llegar a eso. Sí. Ahora yo les estaba queriendo, en la introducción, en estos tres textos, cómo el reino son cosas diferentes. Fíjense que cuando leíamos Mateo capítulo 8, versículo 11, los hijos del reino eran echados fuera y ahí iba a ser el lloro y el crujir de dientes. Después leíamos Colosenses capítulo 1, versículo 13, y Pablo nos decía que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ya hay una diferencia con el texto de Mateo. Acá solo está hablando de personas salvas. ¿Sí? Y después leíamos Hechos, capítulo 14, versículo 22, y Pablo decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Se dan cuenta cómo hay tres conceptos y tres ideas distintas en los diferentes textos? Por eso, reino de Dios ha sido un tema de controversia, de muchas definiciones, muchas erradas acerca de este tema, y es por eso que ahora, a la luz de la palabra de Dios, vamos a empezar a analizar qué es el reino de Dios, qué conceptos abarca, qué esferas abarca el reino de los cielos, reino de Dios. ¿Son sinónimos reino de Dios y reino de los cielos? Sí,
Mateo usa mucho la expresión reino de los cielos por una cuestión de que lo dije en otros mensajes anteriores, que los judíos evitaban por reverencia nombrar a Dios, entonces prefirió Mateo usar reino de los cielos. Pero son conceptos, son sinónimos, reino de los cielos y reino de Dios. ¿Qué elementos tiene un reino? ¿Qué tiene que existir para que haya un reino? ¿Cuáles son los elementos esenciales que un reino debe tener? ¿Un reino debe tener un rey? Eso no puede haber reino si no hay un rey. Tiene que haber un conjunto de súbditos, o sea, de personas que se someten a la autoridad de ese rey. Y, por supuesto, un ejercicio real de ese rey sobre los súbditos. Tiene que existir un ejercicio de su soberanía por parte del soberano sobre sus súbditos. Estos tres elementos tienen que estar presentes para que haya reino. El reino de Dios en un sentido amplio. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Alguien quiere dar alguna definición? ¿Alguien quiere expresar algo? Lo escucho. Puede expresar algo acerca del reino de Dios porque puede sumar. No sé si hay alguna definición. Bueno, vamos a hablar del reino de Dios en un sentido amplio. El reino de Dios en un sentido amplio es la esfera donde Dios ejerce soberanía. ¿Sí? Y esto tiene también un sentido estricto. El reino de Dios tiene dos grandes clasificaciones. El reino de Dios como eterno, universal, donde Dios siempre ha ejercido soberanía, donde Dios siempre ha reinado, y el concepto de reino teocrático, digamos, el reino mediatorio, como le llaman algunos teólogos, que quiere decir que es la expresión de ese reino en tiempo y espacio, es decir, aquí en la tierra. Ese reino manifestado aquí en la tierra, como si fuera una maqueta del reino eterno, como si en la tierra hubiera una maqueta de ese reino eterno expresado en tiempo y espacio. Por eso debemos entender estos dos conceptos esenciales del reino de Dios. El reino eterno de Dios, Dios siempre ha reinado, Dios siempre se ha manifestado, Dios siempre ha tenido el poder y la soberanía, siempre ha sido así y lo ha ejercido a lo largo de su eternidad y a lo largo de la historia de los hombres. El reino de Dios ha sido una realidad, es una realidad y será. Pero también hay esta idea de reino teocrático que va a tener distintas manifestaciones a lo largo de las dispensaciones, a lo largo de la historia de los hombres. Viendo a lo largo de este mensaje cómo el reino de Dios en la tierra, si bien es el reino de los cielos, es el reino de Dios, hay una manifestación aquí en la tierra. Hay un texto donde el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Y muchos amilenialistas dicen, bueno, ahí te das cuenta que no se está hablando de un reino terrenal. Pero lo que el Señor le quiso decir es que el reino no procedía de este mundo, de este sistema, sino que venía del cielo, pero iba a tener una realidad acá en la tierra, en tiempo y espacio. Y ha sido así a lo largo de la historia, a lo largo de las dispensaciones. Y bueno, vamos a empezar a ver textos como el que como el que se está proyectando, donde expresan la idea del reino eterno de Dios. Fíjense, y lo primero que vamos a decir de este reino que es ilimitado. Fíjense, vamos a leer el Salmo. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bueno, acá vemos cómo el reino de Dios se manifiesta y no tiene limitación. Es un reino que domina sobre
dice domina sobre todos, el versículo 19, incluye a los ángeles en el versículo 20, vosotros sus ángeles, incluye inclusive a los ángeles. Bendecid vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, versículo 21, que hacéis su voluntad. Se dan cuenta cómo este reino, cuando estamos hablando del primer concepto, del reino universal, del reino eterno, cómo este reino es ilimitado, es eterno, porque de que Dios es eterno y de que es Dios reina. Fíjense Lamentaciones, ahí lo estoy proyectando. Fíjense lo que dice Lamentaciones capítulo 5, versículo 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. No está limitado por el tiempo, es eterno. Fíjense el Salmo 10, versículo 16. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia nos empieza a revelar este reino que es eterno, que escapa al tiempo, que escapa a las limitaciones del tiempo y del espacio y de los hombres? Abarca todas las cosas, como vamos a leer acá en Primera Crónicas 29, 11 y 12. Primer libro de Crónicas, 29, versículos 11 y 12. Fíjense, tuyo es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, fíjense, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, todas las cosas, todo, y como leíamos en el texto anterior, hasta los ángeles, el mundo angelical, todo está bajo el ejercicio y la soberanía de este soberano que es Dios. Él tiene el control político del mundo, aunque nosotros veamos a lo largo de la historia reyes malvados, dictadores malvados, no sé, pensaba en el siglo XX nada más, Stalin, Hitler, y cuántos más, hermanos, y leer estos textos y decir, Dios ha tenido el control, Dios ha permitido que ellos reinen. Fíjense, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová Dios de Israel, que mora entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Se dan cuenta? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. No es que Dios nada más tenía un control en este momento sobre la teocracia de Israel, sino un control sobre todos los reinos, por paganos que fuesen, por incrédulos que fuesen. Dios ha manejado siempre el control de todas las cosas. Y uno se puede preguntar en estas verdades que la palabra de Dios nos va expresando, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido el reinado de Nerón? Hermanos, siempre debemos entender que lo que este mundo merece es la condenación eterna. Cuando nosotros no perdemos de vista y lo vemos desde esa perspectiva, nos damos cuenta que todo lo que sucede acá es mucho mejor que la condenación eterna. O sea, Dios ha tenido que frenar la maldad del hombre a lo largo de la historia a través de su gracia, de su gracia común, a través de leyes, a través de mismos imperios que frenaban la maldad del otro imperio, porque si Dios no frena la maldad del hombre, la maldad del hombre no tiene límite. Entonces siempre, por más que nosotros veamos momentos terribles, pensaba en el genocidio armenio en el siglo XX, 1 millón de armenios creo que murieron, y cuántas cosas más, y cuántos dictadores más. Y debemos entender de que Dios tiene el control, de que Dios permite que estas personas lleguen al poder y que lo que el hombre merece
sin Cristo es mucho peor. Alguien dijo en una oportunidad, este es el mejor cielo que un pecador puede llegar a tener. Y este es el peor infierno que un creyente puede tener. ¿Sí? O sea que lo que el hombre merece es mucho peor por haber deshonrado a Dios, por no haber creído en Dios, por haberle rechazado. Y Dios tiene el control. El reino eterno de Dios tiene el control. Dios permite todas las cosas. No las vamos a entender acá, por supuesto, pero un día entenderemos cómo Dios ha permitido todo este desarrollo de la historia en su soberanía. Vamos a seguir leyendo. Isaías, creo que tengo acá. Sí, Isaías. ¿Cómo se repite a lo largo de la historia esto de este atributo de Dios, de su soberanía? Fíjense, versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Y está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos, escuchen, lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, cuando el Señor ejecuta, cuando Dios decreta, un decreto de Dios se cumple. ¿Se acuerdan el centurión romano cuando le dice al Señor Jesús, yo soy centurión y cuando yo hablo se cumple, porque yo tengo soberanía sobre mi soldado? Entonces, tan solo di la palabra, un decreto de Dios se cumple y no hay nada cuando Dios determina algo que no se cumple. Y esto es el ejercicio del reino eterno de Dios, su soberanía a lo largo de la historia, a lo largo de su providencia y a lo largo y a lo ancho del desarrollo del tiempo. Fíjense, vamos a leer otro texto. Tenía a ver, bueno, lo leemos este. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Se dan cuenta cómo Dios ha tenido el control? Esto es lo que tenía que entender Nabucodonosor, que le costó andar como un animal porque se ensoberbeció y se creyó el soberano del mundo en ese momento. Y Dios le hizo ver de que Él tiene el poder, Él tiene el control, de que el reino, la autoridad y el poder sobre Babilonia que Él tenía y sobre el mundo en ese momento era dado por Dios. No era una cuestión de habilidad humana ni de... Era la soberanía de Dios ejerciendo sus propósitos en ese momento. Fíjense, Daniel, capítulo 34 y 35, ya es Nabucodonosor reflexionando acerca de quién es Dios. Está mal el título, es Daniel 4, 34 y 35. Fíjense Daniel, después de que anduvo como una bestia, dice, este es Daniel, este es Nabucodonosor, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor reflexionó y se dio cuenta que ni él ni Babilonia eran los soberanos, sino el Dios de los cielos. Que había un reino superior al reino de Babilonia que dominaba al mundo. Este es el reino que venimos hablando, desarrollando, el reino universal de Dios, el reino eterno. Fíjense el Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiere expresar que la soberanía de Dios está en todos lados, que el reino eterno de Dios llega a todo lugar, abarca todo espacio, todo el universo, todo está abarcado por la soberanía y por este reino de Dios que es eterno.
Seguimos. Hay muchos textos. La palabra de Dios nos habla mucho de cómo Dios decreta libremente, hermanos, en amor habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense lo que dice después de la coma. Según el puro afecto de su voluntad. Dios decreta libremente, o sea, Dios no está condicionado por nada externo a él. ¿Cuán distintos somos nosotros? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Porque no son necesarias. Muchas veces decimos, nosotros, a ver, si bien vamos voluntariamente a echar nafta, no nos gusta, pero sabemos que lo debemos hacer. Tenemos que ejecutar esa voluntad, porque sabemos que el vehículo se nos va a parar si nosotros no le echamos combustible. Trabajamos, y quizás trabajamos más de las horas que quisiéramos, por una cuestión de que estamos condicionados por algo externo. No es el problema de Dios. Dios no tiene ningún condicionamiento externo. Todos sus decretos son de su propia voluntad, de su propio consenso, de ese consenso trinitario. Fíjense el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Los decretos de Dios son eternos y libres, porque Dios, en el sentido más absoluto de la palabra, es libre. Dios no está sujeto a ningún tipo de coerción externa, hermanos. No está limitado por nada externo, no está condicionado por nada externo. Fíjense, Efesios 1, seguimos ahí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las, fíjense esto, subrayen esta parte, conforme al propósito del que hace todas las cosas, ¿según qué? El designio de su voluntad. Este reino eterno se sigue manifestando, salvando hombres y manejando y teniendo el control de todas las cosas, hermanos. Dios, ni una molécula del universo está libre de la voluntad de Dios, está al azar, no hay azar, hermano. Dios está controlando todas estas cosas y cuán confortante es saber en estos tiempos tan turbulentos de que Dios no ha perdido jamás el control de nada y que todo está bajo sus propósitos eternos, muchas veces difíciles de entender, hermano. Es muy lindo decirlo, pero cuando vivimos cosas difíciles y decir, bueno, Dios lo permitió, como Job en un momento entendió la soberanía de Dios y él dijo, él dio, él quitó, él tiene el control, como David cuando muere su hijo, dice que él se levantó y adoró, entendieron la soberanía de Dios. Y todos estos textos nos están mostrando cómo Dios reina eternamente. Dios tiene un reino eterno que escapa a cualquier límite de tiempo y espacio. Esto es claro en la Biblia. Fíjense, Proverbios 21:1, cómo Dios tiene el control de las cosas. Me encantan estos textos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Vemos cómo los soberanos de la tierra, los reyes, los presidentes, creen que están controlando la situación, que ellos tienen la soberanía. Y en realidad Dios está ejecutando su plan. Un día lo entenderemos, hermano. Acá estamos limitados. Pero Dios tiene el control de todas las cosas, del corazón del rey, del corazón del presidente, del corazón de cualquier gobernador. Dios está en control de todo. Fíjense en estos textos, cómo muestran el ejercicio de este reino. Estos textos son increíbles. Fíjense, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mi palabra, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fíjense cómo el Señor llama a un babilonio, a un pagano, mi siervo. Y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla,
y en desolación perpetua. ¿Se dan cuenta cómo el Señor usa las situaciones, todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia y cómo Él ha tenido el control en todo eso? Y muchas veces ha usado un imperio pagano para castigar a su pueblo, porque eran rebeldes, eran contumaces, ya sabemos lo que era el pueblo de Dios en estos momentos de la historia, eran idólatras, eran infieles a Dios. Fíjense, versículo 10 del mismo capítulo: y haré que desaparezca de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, fíjense cómo después Dios va a usar a otras personas, a otro imperio, para castigar al imperio al cual él en ese momento le había dado la autoridad y el poder. Y castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en el desierto para siempre. Dios tiene el control de todo, hermano. Jeremías 27, versículos 4 y 8. Y les mandará que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con gran poder y con mi brazo extendido. Y la di a quien yo quise. Este es Dios hablando, hermano. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirva. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también, fíjense, el tiempo de su misma tierra. Y las reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y la nación y el reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiese su cuello debajo de su yugo del rey de Babilonia, castigaré tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. ¿Cómo Dios usa un imperio gentil, un imperio pagano, para cumplir sus propósitos, hermano? ¿Cómo Dios tiene el control de todas las cosas? ¿Cómo hay un reino eterno controlando todas las cosas? ¿Cómo el reino de Dios ha ido manejando la historia de los hombres? Isaías, fíjense, hay mucha referencia, hermano, muchísimo. Dice así, Isaías capítulo 44, versículo 24 al 28. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y su reino reedificaré. Que dice, fíjense, Dios decreta y se cumple. ¿Qué dice? Versículo 27, que dice: a las profundidades secao, y a tu río haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Otro rey gentil, hermano, otro rey pagano. Hoy los judíos le dicen a Trump el Ciro de hoy, el Ciro moderno, porque lo comparan mucho como un pagano en ese momento histórico, como Ciro ayudó a los propósitos y a reconstruir Jerusalén, y cómo los hizo volver de la tierra de los babilonios, cómo Dios lo usó. Y era un pagano, hermano, era un rey pagano. Fíjense el versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y el templo será fundado. Era Dios manejando el corazón de Ciro para llevar a cabo sus propósitos, hermano. Y así ha sido a lo largo de la historia, hermano. Dios tiene el control, el reino eterno de Dios controla todas las cosas, Dios está gobernando. Eso es una realidad. Así dice Jehová su ungido, a Ciro, otra vez:
fíjense, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas. Y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermanos, Dios se presenta como el soberano, como el que tiene el control de todas las cosas. Fíjense, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, escuchen, y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Tremendos textos acerca de la soberanía de Dios, del reino de Dios, de la magnificencia de Dios, de su autoridad, hermanos. Hoy vemos en las iglesias personas que decretan, que quieren mostrar que parece que Dios fuera el siervo y ellos el Señor. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que cuán diferente es la realidad, hermanos, cómo Dios es soberano, cómo Dios tiene el control, cómo maneja todas las situaciones, cómo su reino es eterno. Hay muchos textos, no sé cuántos más me quedan de estos, pero creo que poco. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Como decía, como leíamos en Efesios, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, otro texto, cómo Dios tiene el control de las edades, de los tiempos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y por último, el de Apocalipsis. Fíjense cómo Dios controla todas las cosas. Cómo el reino de Dios eterno siempre tiene el control de todas las cosas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Fíjense en el 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Hermanos, el reino eterno, este aspecto del reino de Dios, está claro cómo Dios gobierna en todos lados, cómo Dios eternamente ha gobernado, cómo Dios abarca todas las cosas. No hay un límite de donde Dios no esté controlando. Dios tiene el control de los reyes de la tierra, Dios tiene el control del corazón del hombre, Dios maneja todas las cosas como Él quiere, como leíamos en un momento, como el día de la adversidad. Él ha hecho el día de la luz, tanto el día de la luz como el día de la adversidad. Y esto, vuelvo a repetir, no niega la realidad de que el hombre es un ser volitivo, de que tiene voluntad, de que no es un robot, y de que es responsable moralmente de sus actos. Hermanos, son dos verdades paralelas en la palabra de Dios. Reino eterno. Espero haberlo podido expresar con todos estos textos. Como les decía al principio, hay muchas manifestaciones del reino, y la segunda gran manifestación del reino es el reino teocrático, el reino mediatorio, que es la maqueta del reino de Dios eterno aquí en la tierra. Es decir, es cómo Dios quiere gobernar también a través de la tierra por medio de un reino expresado en tiempo y espacio, cómo Dios quiere extender la soberanía de ese reino a hombres aquí en la tierra. Ese es el segundo concepto que
que vamos a desarrollar. No sé si cómo estamos de tiempo, tenemos 40, no me quiero pasar como la otra vez, pero expresarles que el reino teocrático de Dios es la expresión del reino eterno de Dios en tiempo y espacio. Y lo empezamos a ver como Dios, desde Génesis, a través de Adán y Eva, empieza a manifestar ese reino aquí en la tierra. Como Dios lo pone como virrey a Adán para que él sojuzgue, controle todas las cosas. Génesis, versículo, fíjense, esto ya es la otra expresión del reino. Este es el reino de Dios ya manifestado en tiempo y espacio. Es decir, que no está, que está limitado al tiempo y el espacio, y que Dios va a usar a lo largo de la historia mediadores para la administración de ese reino. No sé si se entiende, si quieren hacerme una pregunta antes de empezar a desarrollar este concepto, o si hay preguntas, díganme para antes de empezar, y si ha quedado claro el concepto de reino eterno ilimitado de Dios. ¿Alguna pregunta? Emma, Sí. no entendí nada, sé todo de nuevo. Ah, mentira. La verdad que es muy profundo hablar sobre el reino de Dios. Más que hacer una pregunta, quizás es poder agregar algo. Eh, diste muchos versículos sobre la voluntad de Dios también, pero Sí. qué bueno es diferenciar de que soberanía no es igual a voluntad, que lo dijiste, porque hoy en día, viste que las iglesias, y bueno, y todos los hermanos que nos están escuchando saben, de que hoy en día las iglesias reconocen la soberanía de Dios, aceptar su voluntad. Y es cuando el hombre empieza a construir su propia voluntad, incluso basados en versículos de la Biblia, basados en doctrinas, y era lo que decías recién, empieza la manipulación de fe, donde ahora el grado de fe arranca con lo que más vemos, los decretos, la filosofía humana. Es impresionante cómo hoy en día ha crecido dentro de grandes hombres de Dios y exponentes, y los seguimos por una trayectoria, pero dentro hay una filosofía humana tremenda. Entonces, qué bueno es poder amalgamar estos dos conceptos y que tanto entender el reino de Dios también nos lleve a la adoración. Yo hace poquito grabé un mensaje para la iglesia y remarcaba esto. La teología, entender la teología en Dios, nos tiene que llevar plenamente a la adoración. No nos sirve de nada. Fue lo que hizo Juan el Bautista, fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando presentó el reino. Nos tiene que llevar a la adoración. No nos sirve de nada conocer la construcción desde cero y en la plenitud de Dios si esto no nos va a llevar a la adoración. Nada más. Gracias Jairo por tu aporte, muy bueno. Sí, todo esto es para que nos postremos delante de Dios, para que glorifiquemos a Dios, para que se haga carne en nuestras vidas y lo practiquemos y lo vivamos, hermano. La teología es para eso. Le hicieron escuchaba una nota que le hacen a Arcis Sproul, está en YouTube, y él le preguntan qué es la teología reformada, y él dice, mira, la teología reformada es agarrar la página número 1 y empezar a expresar quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus atributos, y llegar a la hoja número 2 sin olvidarse de todo lo que hemos dicho en la hoja número 1. Es decir, volcar y formar toda nuestra teología acerca del carácter de Dios, quién es Dios, cuál es su soberanía, cuáles son sus atributos, quién es Dios, hermano. No podemos desconocer quién es Dios, porque el Dios de muchos evangélicos hoy es una caricatura del Dios de las Escrituras. Y eso pasa por el no conocimiento acerca de quién es el Dios vivo y verdadero. Y terminamos formando un ídolo, hermano.
una desvirtuación de Dios es formar un ídolo. Si yo a Dios le quito alguno de sus atributos, termino haciéndolo un ídolo, termino creándome un Dios a mi imagen, que es lo que el hombre hoy quiere, un Dios formado a su imagen, que cumpla sus caprichos, que cumpla sus decretos, como un Aladín, y no un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, que maneja todas las cosas, el Dios que tiene el absoluto dominio sobre los reinos de la tierra, sobre los reinos espirituales, y como vemos en Job, cómo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job. Reino de Dios eterno dominando, manejando la historia de los hombres. Ese es el reino eterno. Nos va a quedar ver, no me quiero extender porque estamos ya en 48 minutos de las 21 horas, y en el próximo vamos a empezar a ver el reino teocrático, es decir, la manifestación en tiempo y espacio de ese reino eterno, y cómo desde Adán y a lo largo de la historia de la redención y de la historia de los hombres, este reino se ha manifestado. Y recordarles cómo estos primeros textos, el de Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12, como el de Colosenses, nos van mostrando ya que este reino que vamos a empezar a expresar, que es el reino de Dios en tiempo y espacio, tiene distintas manifestaciones. Como en Mateo hablaba de que los hijos del reino terminaban condenados, como en Colosenses nos decía Pablo que ya estamos en el reino, y como en Hechos nos decía que todavía nos queda entrar al reino. Bueno, porque este reino tiene distintas manifestaciones. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Emma, mirá, me gustaría contar una pregunta que me hicieron no hace mucho sobre el reino de Dios. Y creo que está bueno para que nosotros, los hermanos que están conectados, eh, podamos no solo recibirla, sino también analizarla, porque seguramente lo van a tener que vivir o lo vamos a tener que vivir, o quizás ya lo vivieron y no saben cómo afrontarlo. Todavía me acuerdo de la pregunta. Me hicieron esta pregunta: si Dios tiene el control, si Él es el rey, Sí. ¿por qué permite los problemas dentro de su reino? Se hacía referencia a los hijos de Dios, los problemas dentro de la iglesia, por qué surgen las divisiones, por qué los hermanos se van de la iglesia, y acá es donde aparece el problema, porque hoy en día, iglesias de las mega iglesias, ellos presentan la iglesia modelo del reino de Dios. Acá no hay problemas, acá no hay discusiones, acá no hay conflictos. Entonces, claro, muchos deciden llegar a esa iglesia donde está calmada la tempestad. Me hicieron esa pregunta, está buenísimo que la puedas responder también para los hermanos que quizás están pasando por momentos difíciles, iglesia pasando por momentos difíciles, y la pregunta es, ¿esto es parte del plan de Dios? Sin duda, nada escapa al plan de Dios. A veces Dios decreta y de manera activa cosas se cumplen, como lo hemos estado leyendo en muchos textos. Muchas veces Dios de manera pasiva permite, ¿sí?, que cosas sucedan. Pero siempre está Dios en el control, siempre Dios está manejando la soberanía. Podemos hacer una pregunta más filosófica y más profunda. ¿Por qué Dios dejó llegar a Edén a Satanás? Lo podría haber destruido antes y no lo hizo. No lo sabemos, hermano, eso no lo sabemos, pero sabemos, esto sí sabemos, y esto sí podemos asegurar, como dice Pablo, que sabemos, miren lo que dice Pablo en Roma, lo leíamos en el jueves pasado: a los que Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Dios, de manera indirecta, muchas veces usó el mal para cumplir sus propósitos. Y si no, miren la vida de Job, cómo todo lo que Satanás hizo terminó siendo para que Job conociera más a Dios. Y ya en el contexto de la iglesia, te leo un texto de 1 Corintios 11, versículo 19, 19 y 20. 1 Corintios capítulo 11, versículo 19 y 20. Fíjate lo que dice Pablo. Vamos a leer del 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios permite las divisiones a veces, los conflictos, y no creo en la iglesia que no pasa nada, hermano. No lo creo. No creo en la iglesia que no hay divergencias, que no hay roces, que tienen que pasar, hermano. Porque Dios está usando todo eso para que nosotros crezcamos en la fe y seamos más maduros, como dice, para que entre vosotros los que son aprobados, para que sean manifiestos. O sea, Dios, es muy fácil estar en una iglesia donde todos te aman, donde nada pasa, donde nadie te dice nada. ¿Qué mérito tiene? Dice el Señor. ¿Cómo Dios va a estar forjando tu carácter? ¿Cómo Dios va a estar mostrándote cómo está tu vida espiritual si no hay conflicto? Es necesaria la adversidad, es necesaria. Yo creo que muchas veces la comodidad genera personas débiles. Es necesaria la adversidad, lo leíamos en Hechos, que es necesario otra vez. Dios usa el mal, Dios usa el mal, está en sus planes, y cuando el reloj de Dios, que a veces va muy distinto al nuestro, le diga al mal, se terminó, cuando le diga a Satanás un día, se terminó, hermano. Y lo leíamos en Hechos 20, en Apocalipsis 20 también, cuando Dios, después del milenio, después del reino milenial, suelta a Satanás. ¿Para qué lo hace? Para que le junte todas las personas que no son hijos de Dios y destruirlos a todos juntos. Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es maravilloso. El reino de Dios escapa al tiempo, al espacio, es eterno, porque Dios es eterno. Y Dios permite cosas. Las vamos a entender en plenitud algún día conoceremos como fuimos conocidos, dice Pablo, pero que nos quede claro, hermanos, que toda la adversidad, todo a los hijos de Dios es para bien y para su crecimiento, para conformarlos a la imagen de su Hijo. Hermanos, estamos en el tiempo, no sé si hay alguna pregunta rápida, estamos faltando 6 minutos para las 10. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, hermanos, podemos terminar en oración. Vamos a seguir con esto, desarrollando el reino. En la próxima vamos a ver ya el reino teocrático, cómo el reino se ha manifestado desde Adán y a lo largo de la historia. Y vamos también a ver el reino escatológico, como el reino tiene también un futuro, como cuando leíamos Hechos 14:22, de que es necesario que entremos al reino un día. Estamos en el reino, pero vamos a entrar al reino. Dos aspectos del reino, ¿sí? Y cómo la iglesia, todo esto es una introducción para que entendamos qué tiene que ver la iglesia con el reino de Dios. Ya en el próximo jueves lo vamos a poder entender más. Esto ha sido una introducción para ver el reino eterno. Hermanos, estamos en el tiempo. ¿No hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Emma, Sí. o sea, ahora terminas la exposición y después vemos la tarea que nos pediste. Ah, la de Romanos 9. Uh-huh. Sí. Sí, podríamos hacer algún apéndice en algún momento y poder, cierto que les pedí un desarrollo de Romanos 9. Me había olvidado, pero bueno, déjame ver cómo ya lo hacemos un apéndice y ponemos, hablamos sobre Romanos 9. Sí, precisamente está súper relacionado con el tema que has expuesto hoy. Claro, bueno, es que Romanos 9 al 11 es un bloque donde Pablo empieza a hablar del propósito de Dios con Israel. Unos paréntesis ahí que son muy comunes en Pablo, en Romanos de 9 al 11, y habla del carácter de Dios, de su soberanía, y también en el capítulo 10 de Romanos de la responsabilidad humana, habla mucho. Son tremendos, son textos tremendos. La carta a los romanos es para estudiarla, hermanos, de principio a fin, y dedicarle mucho tiempo porque es tremenda, es una carta, todos lo sabemos,
cómo Pablo expone el Evangelio en esa epístola de una manera tremenda. Así que, hermanos, ha sido un placer. Ya déjame ver cómo hacemos un apéndice, un momento para expresar Romanos 9, que lo que íbamos a hacer un desarrollo. Pero bueno, para finalizar ahora, que quede claro que el desarrollo que hemos hecho es acerca de este aspecto del reino, que es el reino eterno, digamos, el dominio soberano de Dios a lo largo de la historia y ilimitado de Dios, ¿sí? Bueno, yo le voy a pedir a Jairo si nos puede despedir en oración. Sí, hermanos, oremos y le demos gracias al Señor porque qué importante es poder estudiar de la palabra y como hablábamos recién de que esto que nos puede llevar no solo a nuestro crecimiento espiritual, muchas veces decimos que la palabra estudio es adquirir conocimientos, de hecho, aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar una carrera o la facultad, eh, la base para ellos es la instrucción en el conocimiento, pero nosotros hemos visto en la Biblia como grandes hombres de Dios con mucho conocimiento, incluso Salomón, nadie en la tierra como él pudo corromper su corazón aún con todo el conocimiento. Entonces que oremos, hermanos, para que esta palabra la podamos poner por obra, como decía el apóstol Pablo, que den frutos, que esto sea para la gloria del Señor plenamente, para la gloria de Dios, para la iglesia, para que la iglesia pueda dar fruto, hermanos, que tanto necesitamos, hombres y mujeres que estén llenos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque Cristo en la cruz presentó ese amor tremendo del Padre, abriendo las puertas de ese reino desconocido para muchos en la antigüedad. Abraham creyendo con su fe de que había una esperanza, de que había un cielo, había un redentor, y nosotros hoy por medio de Cristo podemos ver ese reino a lo lejos, que hoy lo podemos vivir, pero que un día vamos a ingresar, Padre. Gracias te damos, porque solo Dios puede sostenernos, solo la presencia de Dios, el Espíritu que mora dentro de nosotros, nos lleva a palpar un poquito de lo que va a ser ese lugar. Gracias te damos por todo. Bendice a cada una de las personas que se han podido conectar y que puedan también ellos bendecir con el fruto de esta palabra. Gracias te doy por todo. En el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén. Chao, Bueno, hermanos. hermanos, gracias por estar, por Chao. compartir este momento. Bueno, nosotros saludamos a Irma. Bueno, Irma, que hace mucho que no la vemos, le mandamos un abrazo muy, pero muy grande. Gracias. Espero que nos juntemos algún día. La Nacho, no sé si está por ahí la Nacho, estaba conectada, le mandamos también un fuerte abrazo. Ya vamos a ir a conocernos, a visitar a las dos. A la Dani, a la María, a la Sonia. Un saludo para todos, que pasen buenas noches. Cariños hermanos, que descansen.